Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana. Yo dije en broma y en serio que raudo como un tuit salió Marcelo ayer precisamente pues en este debate sobre el tema petrolero, una vez que oímos lo que dijo Peña Nieto en Londres, una vez que hemos leído la traducción del Wall Street Journal, una vez que el tema de lo que se piensa hacer, y ya hay pistas de lo que se piensa hacer con Pemex según el periódico estadounidense, pues genera reacciones evidentes en un tema tan importante y sensible para México como es el petróleo. Así que retomamos esta conversación con varias voces esta mañana, precisamente para hablar de lo que Marcelo Ebrard está planteando y que ya lanzó, como decíamos, en algunos de sus mensajes en su cuenta de Twitter, esta frase que escribió ayer: grave error estratégico para México la privatización de Pemex que Peña ofrece a USA, a USA y a Reino Unido. El PRD debe oponerse enérgicamente. Luego vinieron los otros tweets también, desde luego que están los de Zambrano, López Obrador, que también lanzó su propio mensaje diciendo que a EPN le sobra tiempo para viajar, por ahora solo tiene 2 encargos: aumentar impuestos y privatizar el petróleo, falta que lo permitamos. Y bueno, las voces que desde la izquierda se están manifestando de esta manera, ya sea en mensajes a través de las cuentas de Twitter o ya sea en conversaciones como esta, que agradezco a Marcelo Ebrard esta mañana sobre el asunto. Marcelo, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues escuchando tu programa, las diferentes intervenciones, y sí, efectivamente, el día de ayer, lo que veía yo en la versión del Financial Times, que es una entrevista directamente con Peña, y ahí hay 2 cosas que me parecen primordiales. La primera dice que él habla de liberalizar, nadie habla de privatizar. Siempre usan otro adjetivo. Bueno, la palabra está satanizada. Pero se sabe a qué se refiere, lo menciono porque hablan de modernización, de liberalización. Bueno, pero estamos hablando de cambiar el régimen constitucional y la propiedad de la nación sobre esos recursos. Entonces dice Peña Nieto que la necesidad de liberalizar Pemex está ya acordada en el ya muy famoso Pacto por México, que es una coalición, dice el Financial Times, entre los 3 principales partidos políticos. Entiéndanse que el PRD es parte de ello. Entonces, lo que está diciendo es, ya tenemos un acuerdo del pacto. Eso es lo primero. Para los que somos militantes del PRD, bueno, pues los documentos del PRD no autorizan, en ningún caso, que se apruebe o se apoye una iniciativa que modifique la propiedad de la nación sobre el petróleo. Bueno, la segunda cosa que dice es que va a haber cambios, dice, esto va a incluir cambios constitucionales necesarios para darle a los inversionistas privados certidumbre. Eso quiere decir, pues, cambiar el 27 constitucional. A mí me parece que evidentemente nos estamos enterando por voz del propio presidente de que la propuesta que se quiere hacer, pues sí, es efectivamente cambiar el régimen constitucional, el 27 constitucional, y cambiar lo que hasta ahora ha sido la propiedad de la nación sobre esos recursos, la propiedad exclusiva de nuestro país sobre esos recursos. Entonces, está dicho por él, no cabe la menor duda, Carmen, y el PRD no puede ni debe en ningún caso apoyar algo así. No lo dice, debe oponerse. Marcelo, fraseado así no lo dice, no dice que esté buscando transferir la propiedad de los hidrocarburos a lo privado. Bueno, si vas a cambiar la Constitución, va a haber cambios constitucionales necesarios para darle certidumbre a la inversión privada, pues ¿qué debemos entender, Carmen? Claro que sí. Cambios constitucionales respecto a la liberalización de Pemex y el petróleo es el 27 constitucional. Más claro no puede estar, a mi modo de ver. ¿Para ti es inequívoca la interpretación? Pues es que si hablas de cambios constitucionales, estás diciendo es una reforma muy importante, y para darle certidumbre a los inversionistas privados, pues se entiende claramente que se está refiriendo al 27 constitucional, no habría otra interpretación posible. No se trata de un cambio de leyes, sino de la Constitución, dice él.
En el adelanto en los adelantos que los funcionarios del gobierno le dieron a The Wall Street Journal, están hablando de la producción privada de petróleo y de gas. Hablan de que tiene en mente el gobierno, que está considerando la creación de una Agencia Nacional del Petróleo, que sería una especie de fondo soberano que administraría los ingresos petroleros del país. Es una cosa que hablamos de ver de qué se trata, pero aquí se habla de una Agencia Nacional de Petróleo, y que en el caso, Marcelo, de la producción privada de petróleo y gas, esta Agencia Nacional de Petróleo, pagaría los costos de producción de las empresas y las ganancias serían repartidas entre el Estado. Está pensando, para enfrentar el nacionalismo de los opositores, que esas ganancias que serían repartidas entre el Estado y los privados se harían en efectivo a precios de mercado. Eso es lo que va dando como adelantos el periódico, y por ahí parece que va la resolución del tema de quién explota qué y cómo se reparten las ganancias. En este caso se dice que están pensando que sean en efectivo para que se elimine la suspicacia nacionalista. Bueno, yo diría que caben diversas posibilidades de lo que están planteando. Una es lo que escribió en el Wall Street Journal, pero lo que es muy interesante y contundente es lo que el propio presidente dice. Es decir, ya no entraría yo en el terreno de la especulación, porque no hay una fuente clara de la información, salvo en el caso del Financial Times, que es el propio Peña por su voz. ¿Qué dice Peña el Financial entonces? Textual. A ver, lo que él dice es, está already, o sea, agreed, quiere decir, está ya acordado, es lo que significa en español, en el Pacto por México. ¿Lo tienes en la mano este periódico? Sí, lo tengo en la mano. ¿Por qué no lo lees en inglés y tradúcenos, Marcelo? Para que sea textual. Con mucho gusto. Dice, Mr. Peña Nieto said the need to liberalize Pemex was already agreed under the so-called Pact for Mexico. Traducido, el señor Peña Nieto dijo que la necesidad de liberalizar Pemex ha sido ya acordado, agreed, o sea, acordado en el muy conocido Pacto por México. Es lo que él dijo. Y segundo, dice que el cambio va a ser transformational, o sea, muy transformador, muy importante, que no va a ser una cosa menor, y que incluye cambios constitucionales necesarios para darle a los inversionistas privados certidumbre. Eso es lo que dijo Peña. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que yo pienso? El PRD no puede de ningún modo apoyar eso. Va en contra de sus documentos básicos y de su identidad. Si quisiera apoyarse cualquier derivación de una propuesta de naturaleza, pues tendría que haber un Congreso Nacional para modificar los documentos básicos del partido. Entonces hay que ir en contra de esta propuesta. Ese es el tema. Marcelo Ebrard, hace rato hablamos con Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, y de este tema desde luego le preguntamos, y en la parte final de la conversación, palabras más menos, dijo que el debate verdadero será cuando se presente la iniciativa, y que si algunos se quieren trepar en el asunto, no lo dijo así, lo estoy interpretando, en términos mediáticos, esa palabra sí la utilizó, pues es otra historia. No dio nombres ni apellidos, pero te lo planteó así. Marcelo Ebrard está en esta coyuntura política también, en donde dice, reaparezco en escena con una bandera de esta naturaleza. También está incluida la conveniencia política de abrir un debate con estas características para personas que, como tú, han tenido una presencia pública tan destacada y que en tu decisión no estás ahorita en un espacio de ejercicio público, pero que seguramente en tu corazón late la idea de regresar. Bueno, yo te diría que el que abre el debate es Peña. Peña va a Londres y por quedar bien para su reunión del G8 hace una declaración tan natural del Financial Times, que es un medio pues, muy importante. Entonces, el debate lo abre Peña. Él está diciendo que el gobierno federal le adelanta a la prensa extranjera, sin duda, el debate lo abren ellos, coincido contigo. Entonces, está hablando de un cambio, pues a mí me parece muy trascendental, independientemente de lo que cada uno de nosotros aspiramos. Es un debate que nos afecta y es una decisión
pues yo te diría histórica, como lo fue la expropiación de la industria petrolera en el año 1938. Ahora son los argumentos en reversa. Es decir, las razones por las cuales hay que, dice Peña, liberalizar, le hace cambiar el régimen del 27 constitucional, las razones por las cuales hay que hacerlo son exactamente las contrarias a las que México, por vía del general Cárdenas, expresó en 1938 para expropiar a estas empresas en nuestro país y hacer valer el artículo 27 constitucional. Entonces es un debate que pues está abriendo él, qué bueno que lo haga, qué bueno que se sincere y diga cuáles son sus objetivos, y qué bueno que participemos todos. Desde mi punto de vista, la obligación del PRD es pues defender sus documentos básicos y oponerse definitivamente a esta reforma. Dime una cosa, Marcelo Ebrard, en el terreno de la política, desde la izquierda, ¿quién va a encabezar o enarbolar el discurso opositor a esta reforma que se impulsará desde el gobierno? ¿Ebrard o López Obrador? Pues mira, yo no estaría pensando en otra cosa más que en que podamos confluir tanto Andrés como tu servidor y muchas otras personas. Nos rebasa el tema. O sea, la pregunta importante aquí es que seamos eficaces, que nuestros senadores y diputados cumplan su responsabilidad política y que podamos defender lo que nosotros creemos y pensamos sobre el sector energético mexicano. Y ahí muchos vamos a tener cabida. Todos tenemos que tener cabida ahí. Marcelo Ebrard, déjame retomar tu frase para concluir esta entrevista y agradecerte, por supuesto. Estás viendo que lo que está por venir con los adelantos que se plantean es del tamaño de la expropiación petrolera en tiempos de Lázaro Cárdenas, pero a la inversa. Exactamente, es la reversión de la expropiación petrolera. Los argumentos que hoy tienen quienes están promoviendo este cambio en el artículo 27 constitucional son exactamente los argumentos, los opuestos, los contrarios a los que en su momento se hicieron valer. Y esencialmente son dos: que no tenemos dinero o recursos suficientes para explorar y explotar las reservas que tenemos, y segundo, que no tenemos tecnología. Bueno, en el año 1938 esos dos argumentos se usaron para decir, oigan, pues no expropien. Decían las empresas en aquel tiempo, no expropien el petróleo. Decía el gobierno mexicano, sí lo vamos a expropiar porque son recursos nacionales y deben servir para el desarrollo nacional. En síntesis, ese es el debate. Entonces nos están diciendo ahora, pues que hay que hacer entonces, cambiar el 27 constitucional y cambiar la naturaleza y la propiedad de la nación sobre esos recursos. Entonces claro que nos afecta a todos, Carmen, y es un debate central, me parece, para el futuro de México. Pues Marcelo Ebrard, sin duda que es un debate de primera importancia, coincido contigo, y habremos de seguir de cerca a los actores, a las voces, en este caso de alerta como la tuya, a los que promueven la idea de que la liberalización es inevitable, a los que dicen que la situación es de tal dimensión para Pemex y su situación crítica, que si no se hace algo como lo que se plantea desde el gobierno, implicará para México en algún tiempo no muy lejano que seamos, dicen, importadores netos de petróleo. Eso dice alguien citado también en la prensa estadounidense. Bueno, yo te diría que el argumento de que si no se cambia el 27 constitucional vamos a ser importadores de petróleo es muy fácil de responder. Lo que necesitamos es inversión en Pemex. Todos los recursos los han usado en otras cosas, en gasto corriente, en pago anticipado de deuda. No han invertido lo suficiente para explorar y aumentar nuestra producción. O sea, el hecho de que necesitemos inversión no lleva a que cambies tu régimen de propiedad y malbarates tus reservas para tener dinero en el corto plazo. A lo que nos debería llevar es a una inversión y a un cambio de política respecto a Pemex, eso sí, pero no a cambiar el 27. Ese es mi punto de vista. Pues Marcelo Ebrard, has aludido a la expropiación petrolera como referente histórico fundamental para la historia de México, desde luego, y el debate, bueno, está ya
sin la menor duda como una condición inevitable, una vez que se ha dado el primer paso ya formalmente por parte de Peña Nieto al declarar esto y al adelantarle cosas específicas el propio gobierno al periódico estadounidense y al británico. Ya hay materia de discusión, ya hay cosas específicas y una intención efectivamente verbalizada en los términos en que acabas de traducir lo dicho por el presidente de México al periódico británico. Así que, Marcelo, estemos en comunicación, te agradezco que me tomes esta llamada telefónica y veremos cómo se dan las cosas en esta discusión que no viene, sino ya llegó. Muchas gracias a ti, saludo a todo tu auditorio. Igual Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana. Alude Ebrard a ese hecho histórico de Lázaro Cárdenas, esta expropiación petrolera. Déjeme ir a una pausa y aquí cuando estábamos escuchando a Ebrard, nuestro equipo de producción, Kiren Miret, encontró ese mensaje de Lázaro Cárdenas. Pues mire, el contraste es tremendo, ¿no? Si efectivamente, como plantea Ebrard, estamos ante la posibilidad de una transformación de las dimensiones que se está perfilando una reforma petrolera, bueno, pues dice Ebrard, sería una especie de expropiación petrolera a la inversa, en pocas palabras, para aludir lo que considera sería un hecho histórico si se modifica en los términos de una liberalización o apertura a los grandes corporativos petroleros internacionales para venir a México en las condiciones en las que algunos están imaginando vendrían las cosas y veremos realmente qué es lo que sucede en nuestro país. Tendrá que plantearse formalmente la iniciativa, ya empezamos a conocer por dónde va el asunto. Tendrá que plantearse formalmente el asunto al Congreso mexicano y si se trata, como todo perfila, de una reforma constitucional, aunque hay una parte de Peña donde dice, bueno, puede ser por las leyes secundarias, pero todo apunta a una reforma constitucional, lo dicen los funcionarios en The Wall Street Journal, lo plantea desde luego el propio análisis de la palabra liberalización de una industria que no podría ser de otra manera más que modificando el artículo 27 de la Constitución y demás cuestiones. Paremos a la pausa y para recordar la historia aludida por Ebrard esta mañana, solo un fragmento de aquel discurso de Lázaro Cárdenas. ¿Qué fue lo que dijo Lázaro Cárdenas tantos años atrás? Bueno, pues habló de las grandes compañías petroleras y de lo que en aquel entonces sucedía con el petróleo mexicano y de lo que en aquel entonces, en marzo de 1938, llevó a Cárdenas a realizar esa expropiación histórica, hoy recordada en el debate que ya llegó. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de algunas de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido hallada.